Prácticamente el 2024 ya se está terminando y sé que estás buscando la acción para el 2025. Es por esto que en el video de hoy te voy a presentar dos acciones en mínimos de 52 semanas. La primera, una de las acciones de semiconductores más grande en el mercado, AMD, y la segunda, un líder mundial en la fabricación de medicamentos, Pfizer. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video conocerás su último reporte de ganancias, gráfico y cuál es su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las empresas que está en uno de los sectores más de moda en este momento, los semiconductores. Y esta es AMD. La compañía pudo cumplir con las estimaciones tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 6.820 millones, un 18% más que el año anterior. Su CEO indicó que han tenido sólidos resultados financieros con ingresos récords, impulsados por mayores ventas de productos, tanto para centro de datos y una sólida demanda de sus procesadores Ryzen para PC. Su EPS fue de 92 centavos por acción. Uno de los puntos destacados del informe fue el fuerte crecimiento de AMD en su segmento de centros de datos, de más del 122% hasta los 3.549 millones. AMD afirmó que esto se debió principalmente a las fuertes ventas de sus GPUs de marca Instinct para IA. Las ventas en el segmento de videojuegos sufrieron una fuerte caída de más del 69% año tras año. La empresa atribuyó esto a una disminución en los ingresos por productos semi personalizados, que incluyen los chips personalizados para consolas como la PlayStation 5. En octubre de este año, AMD anunció su nuevo chip de inteligencia artificial para centros de datos, el MI325X. Su CEO en la llamada mencionó que el interés de los clientes y socios por este nuevo chip es alto y está previsto que los envíos de producción comiencen este trimestre. Pasemos con lo que no le gustó al mercado y lo que ocasionó la caída de AMD, y fue su guía para el próximo trimestre. AMD espera que los ingresos estén en torno a los 7.500 millones, mientras el mercado esperaba 7.540 millones. Antes de pasar con el análisis gráfico, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. En lo que va del año, AMD lleva una caída del 5%. En el gráfico, AMD se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la parte alta bastante interesante, del 44%. Si fuera a entrar en una posición, la primera entrada no la veo mal en este momento, considerando que es una empresa de un sector en pleno crecimiento y que está tocando soportes técnicos importantes. Y la segunda entrada cerca de los 97,40. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, AMD tiene un fair value de unos $160 por acción. En otras métricas, AMD tiene un PER de 122, bastante alto hasta para ser una tecnológica, pero tiene un forward PER interesante de 27,82, lo que nos indica que se espera un fuerte aumento en los beneficios. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Actualmente los analistas le dan a AMD una calificación de compra con un precio objetivo de 185,46. Quiero saber en los comentarios qué te parece AMD o si la llevas en cartera. Mis opiniones sobre AMD. La compañía se encuentra en uno de los sectores de mayor crecimiento en el mercado, lo que es un excelente viento de cola. Los desarrollos de su nuevo chip de IA ayudarán a incrementar sus ventas en el segmento de centros de datos. AMD necesita seguir su crecimiento en el segmento del gaming, dado que este antes representaba el segundo más fuerte de la compañía. AMD quiere ir por más, y es que se conoce que luego de los fuertes retrocesos sufridos en Intel, la empresa estaría interesada en adquirir su segmento de diseños de chips, lo que dejaría a Intel solo con el segmento de fundición. Todavía no hay nada formal, pero es una de las opciones que está saliendo a la luz. Con AMD tienes que, al igual que con otros semiconductores, estar pendiente de las regulaciones que quiere colocar los Estados Unidos en el uso de estas tecnologías. Pasemos con la siguiente compañía, una empresa que no la ha pasado muy bien este año, donde todo es tecnología, la empresa de medicamentos Pfizer.
La compañía pudo superar tanto las estimaciones de ventas como de beneficios, reportando ingresos de 17.700 millones, un 31% más que el año anterior. Su CEO indicó que han obtenido otro sólido trimestre de resultados, mientras continúan ejecutando con disciplina, fortaleciendo su posición comercial y avanzando con su cartera de productos. Los EPS fueron de 1,6 por acción. Pfizer mencionó que este trimestre se vio beneficiado por mayores ventas de medicamentos relacionados con el COVID, como lo son su vacuna y la píldora Paxlovid. Pfizer reiteró en su presentación de resultados que está en camino de lograr un ahorro de al menos 4.000 millones de dólares para finales de este año y se estima lograr otros 1.500 millones hasta el 2027. La empresa también mencionó que no espera realizar recompra de acciones para lo que resta del 2024, pero lo que sí hizo fue aumentar las estimaciones para todo el año, tanto de ventas como de beneficios, lo que son muy buenas noticias. Ahora la empresa estima ingresos en torno a los 61.000 a 64.000 millones de dólares sobre EPS de 2,75 a 2,95 por acción. En lo que va del año, Pfizer lleva una caída del 12%. En el gráfico, Pfizer se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la parte alta del 14%. Si fuera a entrar en una posición en este precio, no la veo mal. La segunda la realizaría en los 20,27, que dudo mucho que llegue a estos precios. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Pfizer tiene un fair value de unos $42 por acción. En otras métricas, Pfizer tiene un PER de 34,31, mayor a su media de 5 años, esto debido a las pérdidas registradas en otros trimestres, y un forward PER de 8,63. Los ingresos y los beneficios han fluctuado. Actualmente los analistas le dan a Pfizer una calificación de compra con un precio objetivo de 31,93. Pfizer paga un dividendo de 1,68, el cual lo lleva pagándolo e incrementándolo por más de 14 años. Quiero saber qué otra compañía te gustaría que analizáramos en los próximos videos. Déjamelo en los comentarios. Mis opiniones sobre Pfizer. La empresa está dando señales positivas en sus últimos reportes, donde ha mostrado una reducción en los costos e incrementando su guía de ingresos y beneficios. Sería bueno que pudiera retomar el programa de recompra de acciones, aprovechando que el precio se encuentra bastante bajo considerando los años anteriores. Su segmento de oncología tiene varios medicamentos en fases de estudios, lo que puede seguir ayudando de cara a los ingresos en el futuro. Como sé que quieres saber cuál es el precio objetivo que tenemos para Palantir, te dejo su más reciente análisis en la parte de arriba. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.